Bienvenidas y bienvenidos a Ya lo dijo la Corte, el programa en el cual se analizan los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo en revisión 302/2022, que es una sentencia a partir de la cual vamos a analizar el tema de las pensiones por razón de orfandad, específicamente el análisis que la Suprema Corte hace de un conjunto de normas de la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la ley del ISFAM. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Cristina Villeda. Cristina, bienvenida, ya lo dijo la Corte. Gracias, buenas tardes, mucho gusto. Un gusto recibirte, muy amable. Y también le doy la bienvenida a Roberto Negrete. Roberto, bienvenido a Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí. Gracias. Roberto, cuéntanos el contexto fáctico. Creo que aquí los hechos importan mucho y creo que incluso ya más adelante lo platicaremos, pero creo que son definitorios en el rumbo que la argumentación jurídica de la sentencia toma e inclina la balanza de la votación de quienes tuvieron a bien decidir este asunto. Cuéntanos ese contexto fáctico, por favor. Con mucho gusto. Como bien apuntas, como bien mencionas, desde las características y los rasgos fácticos del asunto, se perfilan las complejidades y también una propia solución para este caso concreto. Incluso en la sentencia se reitera en diversos momentos que se busca traducir el principio de realidad y dar vida y un conducto jurídico y solucionar este tipo de problemáticas. ¿De qué tipo de problemáticas hablamos? Una persona, una mujer mayor de 50 años, que desde el año de 1990, que es el momento en el cual su padre pasa a situación de militar en retiro y se dedica desde ese momento tanto al cuidado de él como de su madre. Esta situación fáctica se prolonga hasta el fallecimiento del citado militar y en ese momento la persona, la mujer, solicita la pensión por orfandad ante la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas del ISFAM. Y bajo el régimen jurídico vigente al momento de la solicitud, esta es rechazada por el límite de edad. El límite de edad establecido en la norma, artículo 38, fracción primera de la ley del mencionado instituto, establece el límite de 25 años para otorgar la pensión por orfandad. Activa el recurso ordinario ante la propia Junta Directiva de esta institución de las Fuerzas Armadas, se confirma la negativa y es el momento en que este asunto toma el camino del control constitucional, se acude ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación para cuestionar tanto el sistema normativo como su acto de aplicación y controvertir las reglas, la evolución legislativa que se ha aplicado en relación con las pensiones de orfandad. Muy bien. Nada más para precisar, en un primer momento el juzgado de distrito niega el amparo, ¿verdad? Es correcto. A partir de la litis que tanto la persona que quiere la pensión por orfandad como su representante jurídico realizan diversos planteamientos para tratar de controvertir, encontrar un pequeño hueco, fracturar el sistema jurídico y encontrar una puerta de entrada. En el juzgado de distrito se atiende frontalmente el planteamiento de igualdad sobre la posibilidad de que se otorgue pensión de orfandad para personas que posiblemente están en la misma situación jurídica. El planteamiento de la quejosa es en relación con la situación jurídica de los hijos frente a los padres o bien de los padres de la persona que fallece. Este es el planteamiento que puntualmente atiende el juez de distrito y finalmente los restantes son aquellos que se retoman y se estudian por primera vez en la segunda instancia. Perfecto, muy bien. A ver, Cristina Villeda, la sentencia da cuenta de un conjunto de reformas a la ley porque estamos ante un marco regulatorio que ha venido evolucionando y que también lo analiza en su argumentación la Suprema Corte, da cuenta de una serie, esto ya es una aportación que me permito poner a consideración de ustedes, pero da cuenta de que esta evolución a veces está marcada por las enormes presiones de carácter financiero que los regímenes de seguridad social tienen en México. Aquí estamos hablando de uno muy concreto, muy específico, pero me atrevo a pensar que esa consideración de presión financiera pues no es exclusiva de las Fuerzas Armadas. Probablemente lo tenga el ISSSTE, probablemente lo tenga el IMSS,
para otros derechohabientes. Pero te quería preguntar, Cristina, y te quería pedir si fueras tan amable de ayudarnos a entender esta especie de evolución que la sentencia sintetiza y a partir de la cual pues, podemos entender de dónde viene Así es. y dónde estamos parados ahorita, ¿verdad? Por favor. Así es. Bueno, una primera legislación de la ley del ISFAM viene de 1976, en la que se otorgaba el beneficio concretamente de este tipo de pensión por orfandad a los hijos varones hasta los 18 años, que fueran menores de edad, y aquellos mayores de edad, pero siempre y cuando comprobaran que se encontraban estudiando, ¿no? Y para las hijas, en el caso de las hijas, contemplaba, no había un límite de edad, no había un límite de edad en aquella primera legislación, siempre y cuando podían acceder al beneficio, siempre y cuando no contrajeran matrimonio y dependieran económicamente, ¿no? Del militar. Posteriormente, en 2003, se abrogó la ley y derivado precisamente de las nuevas realidades sociales, tanto sociales como económicas, que presenta la propia institución, y se incorpora ya la finalidad era un poquito lograr una igualdad entre los hijos, ya no hablar con distinción de sexo, tanto hijos en general, tanto hijos como hijas, que pudieran acceder a este beneficio. Obviamente con algunas condicionantes, con los requisitos, dentro de los cuales se encontraba el principal, que era primero a los menores de edad, hasta los 18 años, porque obviamente son los que están en una dependencia económica absoluta por la minoría de edad. También se consideraba a aquellos hijos que tuvieran alguna incapacidad o que no tuvieran posibilidad, ¿no?, de tener por alguna incapacidad. Y en esta igualdad que se dio ya para hijas e hijos es porque se dice hasta los 25 años, el límite de edad, esa fue la condición primordial, que no contrajeran matrimonio o que no tuvieran alguna relación de concubinato, que siguieran estudiando, acreditar que siguieran estudiando y también que acreditaran no tener algún tipo de ingreso. Esta norma, que es el artículo 38, fracción primera, que es la que establece los requisitos tratándose de los hijos, tiene una posterior reforma en 2003 que incorpora ya también ahí incorpora más bien el aspecto del concubinato y también el requisito de ya de que no tengan ingresos se cataloga más bien como que sean dependientes económicos del militar, ¿no?, fallecido. Entonces, esta evolución hace precisamente, y que es lo que maneja la sentencia, que haya una transición que no contempló la nueva norma, ¿no?, que anteriormente se protegía a las mujeres hijas sin una limitación de edad, ¿no? Sin una limitación de edad, que obviamente tenían que acreditar también ciertas circunstancias personales, no haber contraído matrimonio, depender económicamente del militar fallecido, y también la razón de la reforma y de la nueva ley, obviamente derivó también de esta innegable crisis financiera que atravesaba la propia institución y que, como bien lo dices, no es únicamente de esta institución, también la vive el IMSS, la vive el ISSSTE y el ISFAM no es ajeno a esta situación. Evidentemente lo que se quiso hacer es también limitar a lo mejor ciertas, que se diera el beneficio o que tuvieran acceso a la pensión por orfandad, en este caso, y de algunos otros supuestos también, solamente las relaciones familiares pues, más cercanas y la dependencia, las circunstancias también de dependencia económica más notorias que existían en la realidad social, ¿no? Entonces, este cambio derivó y fue precisamente para proteger esta situación, tanto la situación financiera de la propia institución como aceptar o las
las nuevas realidades sociales en cuestiones de situaciones familiares que ya estábamos viviendo en ese tiempo, ¿no? Que se aprobó la ley. Oye, qué bueno que lo mencionas, Cristina. Ciertamente en la sentencia está también analizado, pero el hecho de que un tribunal constitucional tenga la sensibilidad de darse cuenta de que sí hay presiones financieras, de que los recursos no son ilimitados, ¿qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos? Porque recordando el famoso título de un libro muy conocido, pues los derechos tienen un costo, los derechos cuestan. ¿Y qué más quisiéramos que poder satisfacerlos de manera, pues hasta su máxima expresión? Todos los derechos. Pero ahorita, Cristina, que mencionabas esta realidad de presiones financieras y todo, que está reflejada en la sentencia también. Aquí se menciona, pues en diálogo con el legislador, porque esto, pues ahorita tú misma acabas de dibujar un cuadro evolutivo de la legislación aplicable al caso concreto, me parece extraordinariamente importante. O sea, que un tribunal constitucional diga, soy parte de un Estado que no tiene recursos ilimitados, que tiene que hacer de la mejor manera, tiene que cumplir con las obligaciones que la Constitución le señala de la mejor manera, pero contando con lo que hay, Sí, contemplando, ¿no? la O sea, situación actual. es algo realista, es, algo realista. bueno, ahí está, creo que vale la pena destacarlo. Roberto, a ver, regreso contigo para esto. Y la sentencia es muy sistemática, se va planteando, me gusta mucho la metodología, porque se va planteando preguntas, ¿no? Un poco como Marbury versus Madison, ¿no? Así dice, bueno, aquí vamos a plantarnos preguntas. Entonces, desde luego, por un lado, ya ahorita Cristina nos decía, bueno, esto ha ido cambiando. Entonces, la pregunta primera es si se le aplica la situación de la ley de 1976. Así es. Ah, Es el principal alegato de la ¿verdad? cosa. Porque también ahí decía Cristina, bueno, pues si no hay límite de edad, pues ya nos quitamos ese problema. Se contesta esto de manera negativa por parte de la Corte y luego viene la siguiente cuestión, que es la que te voy a pedir, Roberto, si fueras tan amable de ayudarnos a entender. Claro que sí. Dice la sentencia, la regla concerniente a la edad máxima de los hijos, en este caso 25 años, para acceder a una pensión por orfandad es inconstitucional. Y lo interesante es que el argumento de la parte quejosa y recurrente es interesante porque lo vincula con la no existencia de este requisito para el caso de los padres. Claro. Que suena un poco raro, ¿no? Porque si bueno, no hay límites de edad, pero ¿cómo va a haber límites de edad tratándose de los padres si cuanto mayores son los padres, más necesitados estarían de una pensión por cualquier concepto? Porque es la protección de adultos mayores, es la protección de la vejez. Claro. Entonces, ayúdanos con esta parte de la sentencia. Con mucho gusto. Uno de los rasgos que podrían considerarse como más interesantes de este asunto es los planteamientos, la forma de dirigir y controvertir las normas por parte de la parte litigante. Me parece fascinante e interesante porque se hace desde una sensibilidad, desde una sencillez y desde un sentido común. Contrastar una situación de hecho común que todos conocemos un vecino o un familiar en esas circunstancias, y a partir de eso plantearse diversas preguntas. En este caso, la parte litigante cuestiona la norma en función de las otras personas que pueden ser sujeto beneficiario, derechohabiente, de la figura de la pensión por orfandad. Y se pregunta si el cambio en el sistema, la evolución legislativa a la que hacíamos mención hace un momento, es válida en relación con los hijos, el nuevo establecimiento de la edad, sí, para el caso de los padres que pueden pervivir, que pueden mantenerse vivos frente al fallecimiento del trabajador titular, en este caso los militares. ¿Cuál es la racionalidad que se encuentra detrás de que para los padres no haya límite de edad y para los hijos sí la haya? Y como es costumbre, en los ejercicios frente a planteamientos de igualdad por parte del alto tribunal, se corren las preguntas que son indispensables para responder si efectivamente nos encontramos frente a situaciones jurídicas, frente a situaciones que son efectivamente comparables, que tienen y satisfacen los requisitos para considerar que son situaciones que están en igualdad de condiciones, equiparables, digamos. La sentencia, en ese sentido,
tiene como norte reconocer a la seguridad social como un derecho fundamental de orden básico que constituye un conjunto de protecciones que se activan frente a ciertas situaciones de vulnerabilidad, tanto del trabajador o de sus familiares. Y a partir de este norte, la sentencia responde que las situaciones jurídicas de los padres que perviven, que permanecen vivos frente a la muerte del trabajador, es radicalmente distinta de aquella que tienen los hijos. Y el rasgo distintivo principal que impide equiparar estas situaciones jurídicas y eliminar el límite de edad es justamente la posibilidad de los hijos, por sus condiciones de edad y sus condiciones personales, de hacerse de una vida digna por recursos propios, lo cual no es un rasgo que se ostente en la situación de los padres, que por lógica esencial y por edad, habiendo dado vida al trabajador que ahora favorece, no se encuentran en esta posibilidad. Ese es el rasgo y la manera en la que se construye una respuesta a este planteamiento que busca contrastar por qué a otros sí se les otorga la pensión por orfandad sin límite de edad y a nosotros nos imponen ese requisito. Al final, la sentencia, por ejemplo, y siempre es muy importante ir a la fuente, lo recomendamos para quien nos esté viendo. La sentencia es muy clara en esto, Roberto, que apuntas. En el párrafo 110 dice, se trata de una situación jurídica, la de la fijación de edad máxima exigible a los hijos, pero no evidentemente a los padres, como ahorita lo expones, de una situación jurídica que no es comparable, Entonces, tampoco se puede, digamos, plantear argumentativamente, es lo que la Corte dice, los dos supuestos. Claro. Porque ciertamente el test de igualdad o la violación del principio de igualdad se da, pero en función de dos supuestos que, debiendo ser iguales, para recuperar la lógica aristotélica, el legislador trata de manera diferenciada, o dos supuestos que, debiendo de ser diferentes, el legislador arbitrariamente iguala. Claro. No se trata de este caso. Exactamente. Ahí está la respuesta. Bueno, ahora, sin embargo, una cuestión, Cristina, que la sentencia aborda y que pues creo que vale la pena que empecemos a entrarle y a desarrollar, es que hay un contexto más allá de lo formal de la norma, viendo el principio de realidad, del cual pues tampoco podemos escapar, porque pues nos puede gustar o no, pero pues así es la sociedad mexicana. Y ahí es donde viene el tema que te quiero plantear, Cristina, que es el tema de los deberes de cuidado, las tareas de cuidado y cómo esto pudiera tener, ahí también te pido igualmente un comentario, un sesgo de género. Cuéntanos. Sí. Bueno, la sentencia aborda este tema porque el planteamiento medular de la quejosa iba encaminado a precisamente que la norma le impide, o el procedimiento para la asignación de una pensión por orfandad, le impide acreditar una situación real que viven las mujeres, sobre todo propiamente en su calidad de hija, pero que viven las mujeres en general, que culturalmente se les asigna la labor de cuidado de los miembros más vulnerables de una familia, ¿no? Y que obviamente recae más, digo, que aunque paulatinamente ha ido cambiando y va disminuyendo, finalmente está más hacia el lado de las mujeres, ¿no? Y sobre todo en los miembros de una familia, ya sea, llámese mamá, hermana, hija, ¿no? Y esta es la situación que planteaba la quejosa, o sea, en una situación que propicia una discriminación y una desventaja, que esa labor de cuidado le impide realizar un plan de vida que le otorgue la posibilidad de valerse por sí misma posteriormente. ¿Por qué? Porque las mujeres a lo mejor, como tienen esa labor de cuidado, no se desarrollan profesionalmente, optan por trabajos remunerados de manera informal, obviamente no tienen una estabilidad laboral, no tienen preparación académica incluso, ¿no? En algunos supuestos. Entonces, lo que planteaba la quejosa era precisamente la norma impide ver esa situación real por la que atraviesan muchas mujeres en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Principalmente. Y que eso es lo que pretende la sentencia aminorar o al menos visibilizar ese tipo de situación
real que se vive en nuestra sociedad. Oye, y fíjate que me gusta mucho, hay una parte de la sentencia donde da cuenta de que efectivamente dice las cuidadoras idóneas, estamos hablando de la realidad, ¿no? Dice, bueno, eso es un contexto cultural y socioeconómico del país, donde las cuidadoras idóneas son mujeres divorciadas, solteras, viudas o jubiladas que tienen recursos económicos escasos, desempleadas Así es. o empleadas en la informalidad. La informalidad. Acabas de señalarlo muy atinadamente, Cristina, y que a veces hay una presión de los miembros de la familia para que estas personas asuman ese rol de cuidado, o puede ser también, así lo menciona la sentencia, por decisión propia, ¿verdad? Puede ser, porque hay muchas realidades también familiares, hay muchas formas de convivencia. Pero lo cierto es que a veces, dice la sentencia, me gusta mucho esta frase, dice, se conceptualiza no como una actividad económica, no es que el cuidado sea con el afán de proveerse de un ingreso, porque pues este ingreso normalmente no se da, sino como un acto de amor y entrega, entre comillas, obviamente está citando, o de obediencia y subordinación en los peores escenarios. Esto es lo que dice la sentencia literal. Es impresionante. De aquí, Roberto, voy contigo ahora. La pregunta importante es esta, creo yo. ¿De aquí deberían de desprenderse consecuencias jurídicas en la comprensión y análisis del caso? Esa es la pregunta toral que trata de atenderse y conducirse en la sentencia. Otra de las manifestaciones por las cuales puede considerarse relevante esta sentencia, este pronunciamiento por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es sobre la manera en que atendemos preguntas frente a casos similares, de frente a la evolución del precedente jurisdiccional, de la manera en que se resuelven los casos. Diversas consideraciones, y varias de ellas las que hemos conversado ya el día de hoy en esta sesión, habían sido sostenidas por la segunda sala al resolver el amparo en revisión 1002-2018, con mismo alcance, con mismo contenido, pero ahora se reconduce y se utilizan esas bases de interpretación constitucional y de apreciación de la realidad para reforzar y brindar un espectro de protección más amplio al derecho fundamental básico de la seguridad social. De esta manera, el principio de realidad reconduce la última parte de la sentencia para atender concretamente esas situaciones de hecho. Pues, ¿en qué sentido debería inclinar la balanza esto? Cuando se presenta este contexto fáctico, este reconocimiento que hace la sentencia de que vivimos en un país con estas realidades, Claro. que insisto, no quiere decir que la Suprema Corte las esté validando, ni que piensa que son, digamos, ni neutrales en términos de igualdad y no discriminación, ni neutrales por razón de género, ni que esto tenga que pervivir pues por décadas y décadas. No se trata de una validación, pero sí de una mirada a la realidad social, ¿no? Sí. Y de ahí que sigue. Cuando llegas a ese punto en tu razonamiento, en el razonamiento de la Corte, ¿qué sigue? Claro. En el reconocimiento que hace la segunda sala de la Suprema Corte sobre la racionalidad, lo loable de los esfuerzos legislativos para mantener finanzas sanas dentro del sistema de pensiones mexicano, cuando se reconoce el esfuerzo por poner al día la norma que contenía ciertos estereotipos que repercutían de manera negativa en general en los posibles derechohabientes, se reconoce esto en un primer momento. Pero también cuando se pone sobre la mesa las situaciones de hecho innegables como esta en relación con las labores de cuidado y activadas con los nuevos principios, por ejemplo, el reconocimiento de la doble jornada de trabajo, se reconoce que no es posible cerrar los ojos frente a esas realidades de tal manera que ni el derecho ni la interpretación constitucional, y mucho menos en este caso la fracción primera del artículo 38, son razones válidas para mandarlos a una zona por completo obscura de la seguridad social. Y por el contrario, los instrumentos, la base jurisprudencial y los alcances del derecho a la seguridad social deben ser útiles para construir un camino que atienda este tipo de escenarios. ¿Cómo se conducen en la sentencia? No se conducen a través de la decisión de otorgar pensiones de orfandad en automático para personas que desempeñaron el rol de cuidadoras de sus padres u otros miembros de la familia, sino a través del reconocimiento de la posibilidad de probar que esa situación, tanto del rol de cuidadoras
repercutió directamente en la forma en que al fallecimiento del trabajador pueden hacerse de una vida digna. Esto exige, por supuesto, una labor muy pulcra por parte de los institutos de seguridad social para revisar caso a caso la situación de las personas y si efectivamente puede otorgarse la pensión de orfandad. Es decir, no se otorga en automático, pero existe la posibilidad de probar. Aquí, de nueva cuenta, es una forma de hacer reflejo para mantener el balance entre las realidades, entre los que tienen derecho y la sanidad que debe operar en el sistema de pensiones económica y financieramente. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados del amparo en revisión 302/2022 y de el tema de pensiones de orfandad, de los roles de cuidado, de los sesgos que todavía existen que impiden un pleno desarrollo de las mujeres en la sociedad mexicana. Sobre esto seguimos platicando enseguida, no se vayan, regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, en la conversación con nuestros invitados acerca de este amparo en revisión, el 302/2022. El tema de pensiones de orfandad, el alcance del derecho a la seguridad social, la defensa de los principios tan relevantes en el Estado Constitucional de Derecho de Igualdad y No Discriminación y también pues realidades sociales que asignan roles de cuidado en la convivencia familiar, principalmente a mujeres. Bueno, sobre esto regreso contigo, Cristina Villeda, porque hay una parte en la sentencia que dice, es que desempeñar estas labores de cuidado, que ya dijimos, tú misma lo comentaste, que en efecto hay un sesgo de género. No vamos a negarlos, no vamos a cerrar los ojos a esa realidad que no necesariamente nos gusta y que no convalidamos de ninguna manera, pero ahí está. Pero fíjate, dice la sentencia, si una persona desempeña labores de cuidado puede reproducir condiciones de desigualdad. Y citando a la ONU, dice, ¿por qué? Porque tiene menor tiempo para el aprendizaje, la especialización, el ocio, la participación social y política o el cuidado personal, porque tiene mayores dificultades para insertarse en un trabajo fuera del hogar. Estoy leyendo la sentencia para quienes nos ven y se vayan a la fuente, párrafo 158, porque tiene mayores obstáculos para avanzar en las carreras educativas y laborales, porque tiene una mayor participación en trabajos de menor valoración y menores ingresos, y porque ya también tú, Cristina, nos habías hecho favor de compartir tu comentario en ese sentido, se da una mayor participación de estas personas que tienen a su cargo tareas de cuidado en el trabajo informal, que infortunadamente, creo yo, permite un mayor control sobre el tiempo de estas personas, digamos que no están sujetas a un itinerario estricto de entrada, de salida, horario, jornada, etcétera, en la informalidad. Entonces, mi pregunta, Cristina, para ti es esta. ¿Qué supone esto en términos jurídicos? ¿El derecho tiene que darse cuenta de esto? ¿El derecho tiene que trabajar con realidades normativas o mejor dicho, abstracciones normativas como esa franja que dice, después de los 25 años tú no tienes derecho? Es algo abstracto. No da cuenta de la realidad de tal persona, de cual persona. Entonces, ¿cómo tiene que reaccionar aquí el derecho? Ok. Ante esta situación que ya lo hemos comentado, que es social y culturalmente tenemos todavía que permea nuestra sociedad, ¿no? El que las mujeres son las que en mayor medida tienen esta calidad de cuidadoras de los miembros más vulnerables en la familia. Ok, lo que la norma tiene que hacer para evitar la discriminación por razones de género en esta labor, en su ámbito formal, el principio de igualdad, lo que procura es que la norma en su redacción por sí misma pueda contrarrestar este tipo de situaciones discriminatorias y que vaya dirigida de manera tal que no cause estas desigualdades, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de ámbito de este principio de igualdad, que es en el ámbito sustantivo, en el que
ya la norma está redactada en términos generales y el legislador procuró que no hubiera un tipo de discriminación en su propia redacción. Pero ¿qué pasa? Que la norma a veces en la aplicación, cuando ya aterriza en este panorama de la realidad, incurre o propicia este tipo de discriminaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta norma que se analizó en esta sentencia? ¿Qué pasa? O sea, la norma tenía el objetivo de igualar o de hacer que la situación de tanto hijos varones como hijas, mujeres, se equilibrara y que hubiera los mismos requisitos para ambos, ¿no? Eso es lo que genera la reforma. O sea, esa es Así es. la, digamos, la visión que tuvo el legislador en su momento. Sí, precisamente contrarrestar esta situación de desventaja que se generaba probablemente en la propia redacción de la norma al contemplar un sistema distinto para hijos y un sistema distinto para las hijas, ¿no? ¿Qué es lo que se evitó? Pues bueno, la redacción se dio en términos genéricos para que aplicara y se les aplicaran los mismos supuestos o presupuestos para la obtención de un beneficio como lo es la pensión Que por yo creo que orfandad. ahí está bien, ¿no? Así es, es lo Esa que parte es, digamos, loable, Cristina. sí, es muy loable, ¿no? Que lo intentó hacer el legislador precisamente ante esta situación y que obviamente ya veía de la realidad para equiparar y que ya las mujeres estaban entrando en mejor preparación, que ya se estaba como culturalmente cambiando esa situación en la que tanto hombres como mujeres se podían desempeñar y realizar una carrera y demás, ¿no? Tener sus propios ingresos. Pero ¿qué pasa con esta nueva redacción de la norma? ¿Y qué es lo que el otro ámbito del principio de igualdad, ¿no? El sustantivo. ¿Qué pasa cuando ya se aplica? Cuando ya se aplica, podemos obtener ahí o ver que la realidad es que produce ciertas desventajas, probablemente esta igualdad que se pretendió con la norma, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos el otro ámbito que se debe analizar para ver si es violatoria del principio de igualdad, que es en el ámbito sustantivo. Entonces, pero es una igualdad entendida no como igualdad formal, porque yo, si yo es. leo la norma, Así es, pues no veo yo una discriminación. Es decir, toda así aquella es, persona que tenga más de 25 años no tiene derecho a una pensión de orfandad. así es. Bueno, en esa abstracción no se percibe Se percibe. una... Ahora, la sentencia es bien interesante porque hay una parte donde cita una tesis, creo recordar que es de primera sala, no estoy seguro, en donde dice, bueno, es que la igualdad tiene diversas modalidades. O sea, hay una igualdad formal, como esta a la que ahorita aludes, Cristina, pero hay una igualdad sustantiva también, que es ver el resultado que la norma genera en la práctica. Y ahí es donde quizá me atrevo a llamarlo sensibilidad, la sensibilidad de un tribunal constitucional al advertir que el impacto que tiene sobre la vida de una persona, esta persona, la norma que abstractamente tú dices, bueno, como ahorita nos lo acabas de explicar, ¿verdad? Que sea, pues en abstracto no está mal, sino que al contrario persigue fines legítimos, pero ya el impacto que tiene sobre la vida de esta persona, pues a lo mejor ahí sí ya no, ¿verdad? Así es. Ahí está el tema. Roberto, hay un concepto en la sentencia que me llamó mucho la atención y que creo que puede ser de interés de quienes te van a escuchar y quienes te están viendo, Roberto, que nos compartes un comentario porque habla la Corte en ella de una generación de transición. Me da pie esto, Roberto, para plantearte si la Corte probablemente aquí tuvo la idea de que estas condiciones de roles de cuidado, todo lo que Cristina ahorita nos acaba de explicar, no es estático. No es estático, sino que la sociedad se va moviendo. Coméntanos a qué se refiere esta mención de que, bueno, puede tratarse de una generación que está transitando a modelos de relación familiar novedosos o diferentes a los que teníamos en el pasado. Por supuesto. En el trabajo jurisdiccional, como bien se sabe, se tratan de buscar las herramientas y las metodologías a fin de encontrar respuestas, de dar sentido a la legislación, a los cambios, a las reformas. En este caso, la transformación de la ley del ISFAM, el Congreso de la Unión, el legislador fue transparente y nítido en los objetivos que buscaba.
Y es muy puntual en la exposición de motivos al manifestar que uno de los objetivos es reducir el número de derechohabientes. Y también reconoce que con la transformación de la norma, reiteramos, artículo 38, fracción primera, se pone al día para superar ciertos estereotipos que se contenían en ella. La norma tiene esa razonabilidad, busca un fin loable y esto es entendido como un fin constitucionalmente válido. Lo que se identifica como el problema justamente a través de los ojos de la visión de la igualdad sustantiva es que la norma y su transformación pretende construir un antes y un después tajante sin mirar las situaciones jurídicas y la realidad de nuestro país. Y que este corte que se pretende hacerse como si metiéramos un cuchillo y cortáramos una situación y esto fuera el antes, reglas hacia atrás y otras reglas hacia el futuro, no es posible. No es posible porque la movilidad social, las transformaciones, la dinámica de nuestra sociedad, incluso también traer a colación que la labor de cuidado tiene una connotación muy particular cuando hablamos de familias relacionadas con el ámbito castrense, ¿no? Donde estamos vinculados con personas que están formadas y que su trabajo está relacionado con una estricta disciplina, ¿no? Ahí podemos advertir también una influencia y una nota particular y cómo puede esto tener impacto en la construcción de ciertos roles familiares. Esto es justamente lo que se identifica como el vicio de la norma, lo que excluyó, lo que dejó atrás y lo que pretendió superarse a través de la simple emisión de la norma que dejó atrás numerosas situaciones de hecho. Oye, y en ese sentido, podemos nosotros identificar que hay supuestos específicos, Cristina, en donde Roberto ahorita decía, es que cuidado, porque es lo que la norma no dice. Es interesante. O sea, ¿por qué? Tú misma decías, bueno, si uno lee el artículo, tú agarras y abres la ley del ISFAM, te vas al artículo 38, pues, bueno, pues esto en abstracto no tiene ningún problema o vicio de constitucionalidad por razón de discriminación. Bueno, pero ¿y aquello que no dice? Aquello que no contempla como un supuesto excepcional donde puede haber efectivamente una generación en transición, donde puede haber todavía un modelo de relación familiar que, como decíamos, o de parte de ciertos miembros de la familia y le dicen a esta persona, oye, pues tú te vas a hacer cargo de cuidar a papá y a mamá, o ella misma lo asume. Eh, y aquí la cuestión es esto que decía Roberto, bueno, ¿qué debería de decir la norma? ¿O qué desde una sentencia se puede agregar para la efectiva tutela del derecho de esta mujer? Ok, bueno, la sentencia al final concluye y reconoce que existe un escenario como el que estamos hablando, de que hay hijas que asumen ese rol o les fue asignado el rol de cuidadoras y que aun cuando no tienen ese vínculo familiar como lo sería con una esposa o una concubina, en donde no hay limitación de edad para obtener este tipo de beneficio, que es una pensión, eh, se da un escenario muy parecido, ¿no? Donde la persona asumió el cuidado a lo mejor de la familia, propiamente no solo el del militar fallecido, el principal beneficiario de las prestaciones de seguridad social, sino incluso a lo mejor de la familia. En este caso, la quejosa planteaba que no solo había asumido el rol de cuidadora del papá militar, sino también de la mamá, ¿no? Entonces, finalmente se reconoce que ante esta labor, aun cuando ejerció un poco el rol de esposa, de concubina, porque ella se encargaba del cuidado, no tuvo la oportunidad por dedicarse a ese cuidado y estar al pendiente de la casa o del cuidado de los padres, no tuvo la oportunidad de hacerse de un patrimonio propio, ¿no? No tuvo la posibilidad. Entonces, lo que hace la sentencia es reconocer que hay un escenario y un vínculo familiar que puede generar esta misma situación y que a lo mejor a la que se le puede aplicar también un régimen parecido a lo que sucede con la esposa o la concubina, en la que no hay un límite de edad establecido para que al menos se revise el procedimiento, se realice un procedimiento en el que se permita la posibilidad de acreditar este tipo de escenario, ¿no? En ese tenor, Roberto, fíjate, dice Cristina, a ver,
en vez de que sea una negativa tajante, total y absoluta, ¿por qué no abrimos una ventana o una puerta para el efecto de que podamos discutir me atrevo a ponerlo así, Cristina, Roberto, la existencia de una necesidad objetiva? O sea, esto mismo que tú dices, Cristina, ¿se puede acreditar o no? Y ahí es donde, Roberto, te quiero plantear el tema de los efectos de la sentencia, porque recordemos que por más que sea un amparo en revisión, pues estamos hablando de un órgano de control de constitucionalidad de normas. Si cómo llega el caso, tú mismo lo escribías al inicio, al conocimiento de la Corte, porque hay una norma cuya validez se cuestiona, cuya regularidad se cuestiona. Entonces, ¿hasta dónde debe de llegar para los efectos un tribunal constitucional? ¿Qué Claro. dice la sentencia al respecto? Muchas gracias por la pregunta, porque es otro de los grandes temas a los cuales se acerca la resolución. Los límites en la labor del control constitucional de las leyes y hasta dónde, frente a vacíos normativos, puede llegar la labor de interpretación y de integración. Hasta dónde es válido en un sistema como el nuestro, de una estricta división de poderes, que a través del control constitucional, para llenar un vacío normativo, jurisprudencialmente se llegue a legislar. Reconociendo esta problemática y también tratando de ser sensibles a este fenómeno, en la sentencia esta problemática se trata de atajar acudiendo a las propias previsiones normativas que contiene la ley del ISFAM. Se reconoce que en el esquema anterior al de la reforma esto podía hacerse, pero también se reconoce que en la construcción del sistema normativo de las pensiones por orfandad hay suficientes previsiones para acercarnos a ellas, usarlas de herramientas y no crear una sentencia en la que no sustituyamos como si fuéramos legisladores la labor del Tribunal Constitucional. De ninguna manera ocurre esto y la sentencia es profundamente respetuosa del sistema de división de poderes. Frente al planteamiento tan humano de la problemática social, cultural y familiar que se encuentra, llegamos a un problema jurídico de la más alta relevancia y se ataja de esta manera, utilizando las previsiones que están en la ley del ISFAM para dar la oportunidad de que sea la misma institución de seguridad social quien revise caso a caso la posibilidad de otorgar las pensiones por orfandad. A ver, hasta ahí, Roberto, déjame te planteo esto. Entonces, no es, lo que la Corte dice es, no puede ser una negativa en abstracto, completa y total para todos los supuestos, sino que tiene que ir analizándose caso por caso, dándonos cuenta del contexto, de todo esto que ya platicamos, ¿no? El contexto social, roles de cuidado, perspectiva de género, etcétera. Y entonces, hasta ahí que nos ibas contando y agrego, entonces, ¿regresa el balón a dónde? ¿A qué cancha la Suprema Corte devuelve el balón? Claro, de la Autoridad Administrativa de Seguridad Social encargada de determinar el otorgamiento o negativa de las pensiones por orfandad. Otro punto que tal vez, si nos lo permiten, valdría la pena destacar, es el caso de que en todo momento en la sentencia se tiene presente la necesidad pública de mantener sanidad en el sistema financiero de pensiones. Eso se mantiene como algo presente por completo y de ninguna forma se trata de derribar los esfuerzos del legislador por mantener un sistema de pensiones que permita atender correctamente a todos los derechohabientes. Y que sea viable también en el futuro, porque Claro. esto, pues lo ideal es que sirva para todas las generaciones de mexicanas y mexicanos. Por supuesto, también considerando que el sistema de seguridad social es tan robusto que comprende tanto las previsiones, eventos o escenarios que pueden ocurrir directamente al trabajador, aquello como un accidente de trabajo, por ejemplo, o la instrumentalización de su derecho a la salud, como aquellos que están tendidos hacia el futuro, como una pensión jubilatoria, o aquellos que trascienden a terceros, como es el caso de estos familiares. Es muy interesante porque en la evolución de los precedentes aplicables a este tipo de problemáticas, como el que mencionábamos, el amparo en revisión 1002 de 2018, ya se tenían bases de interpretación constitucional en la misma vía que hemos comentado el día de hoy. Sin embargo, ahora se reconocía una faceta muy interesante de lo que la norma tácitamente excluía. De esta forma, lo que nos tratamos de referir es que el ISFAM no se preguntaba en ningún escenario si la persona, mujer u hombre, efectivamente había desarrollado labores de cuidado, no se preguntaba si tuvo un plan de vida propio y mucho menos se preguntaba la dependencia económica. Revisaba el primer requisito de edad
y en ese momento, y solo por ese supuesto, negaba por completo la pensión de orfandad. El asunto también podría ser muy interesante con la perspectiva de control constitucional relacionada, por ejemplo, con las declaratorias general de inconstitucionalidad, porque aquí, como ya bien ha sido mencionado, el vicio de la norma es lo que tácitamente excluye. Es decir, ninguna de las porciones normativas, ninguna de las palabras contenidas en la fracción 1 del 38 repercute directamente de manera inconstitucionalidad en nuestra quejosa, ¿no? En la persona que solicitó la pensión de orfandad. Entonces, esto es muy interesante para los desafíos que supone para el Tribunal Constitucional de tratar de no de expulsar la norma, porque no tiene el vicio directamente, sino de sanear el problema y construir un puente para las soluciones. Ahora, en ese punto, Cristina, en el que Roberto nos ubica, digamos, siguiendo con el símil futbolístico, si ustedes me lo permiten, regresa el balón a la cancha del ISFAM y viene ahí un tema que, si bien es cierto, resulta un tanto ajeno a la lógica argumentativa de un tribunal constitucional y por tanto la sentencia pues no pudo haber, y además la Corte tampoco tenía elementos para entrar en su análisis, pero sí lo menciona, que es, y ahí es donde te lo planteo, Cristina, la cuestión probatoria. ¿Por qué? Porque si no entiendo mal, mi comprensión de la sentencia es, la Corte lo que está haciendo es decirle al legislador, excluiste la posibilidad de analizar específicamente necesidades concretas que no entran en el supuesto genérico de que tienes más de 25 años, ya no te doy la pensión, abre esa puerta, pero regresa al ISFAM y el ISFAM tendrá que conducir pues una serie de diligencias, audiencias, como le queremos llamar, para el tema de acreditación fáctica. Y ahí es donde te pido un comentario. ¿Cómo podría acreditarse esta necesidad? Porque probablemente haya personas que te estén escuchando y te estén viendo, Cristina, que digan, bueno, y entonces a mí el ISFAM, ¿qué me va a pedir? O qué tengo que llevar, o qué tengo que ir juntando, porque en una de esas también hay gente que te está escuchando y dice, pues es que esto me va a pasar a mí en 5 años o en 10 años, ¿qué tengo que ir juntando? ¿Qué le podríamos contestar a esta cuestión, Cristina? Lo que se plasma en la sentencia, y como bien lo comentaba Roberto, se regresa a la sede administrativa, que es la autoridad encargada y que la legislación establece un procedimiento ya a partir del cual otorga pensiones. Obviamente, estos aspectos que se consideraron en la sentencia, obviamente no están integrados, pero todo el procedimiento que ya tiene el ISFAM para el otorgamiento de pensiones, obviamente sí ya tiene un cúmulo de normas que le permiten allegarse de documentación para acreditar ciertos extremos. Lo que se estableció en la sentencia es que obviamente ante este escenario lo que debe acreditar la quejosa, que debe verificar el ISFAM, es que obviamente que se llevó a cabo esa labor de cuidado. Que no se tuvo un proyecto de vida personal derivado de esa labor de cuidado. Lo que se plasma en la sentencia se dice, bueno, aquí se puede llegar de testimoniales, de documentación, testimoniales de vecinos, de los propios familiares que son los que tienen probablemente y conocieron la situación personal de cuidado que llevó a cabo la solicitante del beneficio o el solicitante en su caso, que sea una persona mayor de 25 años y que acredite con esas testimoniales, con documentación de hospital, donde probablemente tuvo que acudir a las citas médicas, Acompañó a sus padres en algún estudio de laboratorio, demás, donde obviamente ya en muchos hospitales incluso se pide la presencia de un familiar y tiene que firmar como responsable, ¿no? Entonces puede llegarse ese tipo de documentación, documentales de ese tipo, obviamente que no tiene alguna escolaridad comprobada o más allá que le permita ¿no? tener un ingreso a partir derivado de esa carrera profesional, demás, pero también debe de acreditar esa dependencia económica precisamente porque no cuenta con ingresos. Y lo que se dice aquí, el ISFAM
uno de los requisitos prácticamente para el otorgamiento de cualquier tipo de pensión es la dependencia económica, ¿no? En tratándose de padres, tratándose de los hijos mayores de edad y que continúan estudiando, ya se tiene que acreditar esta dependencia económica y entonces el ISFAM ya tiene ciertos requerimientos para cómo se debe acreditar esa dependencia económica, ¿no? Entonces, lo que se dice, estos 3 elementos son los que se tienen que acreditar ante la autoridad, que ya tiene un procedimiento establecido, como lo mencionamos, para verificar y para si es que se acreditan los requisitos para el otorgamiento de una pensión, en este caso, de orfandad. Perfecto. Roberto, nos quedan prácticamente 30 segundos de programa, pero una última cuestión que te planteo. ¿El ISFAM esto no lo podría decidir por sí solo, dado que está sujeto a un marco de legalidad? Las personas que se ubicaran en un supuesto parecido al de esta persona quejosa, recurrente, deberían de promover un amparo. ¿Es esto correcto? Es correcto. En principio, conforme a la propia lógica del juicio de amparo, acudir para las instancias ordinarias y la solicitud de la pensión de orfandad. El objetivo, por supuesto, también de las sentencias y del diálogo que es institucional y respetuoso que se mantiene, es que a partir del andamiaje que contiene la ley del ISFAM, la propia institución ya no sea necesario activar el juicio de amparo, siga siendo de carácter extraordinario y frente a negativas reiteradas, y con base en este andamiaje ya pueda dar cauce a través de un procedimiento probatorio proactivo, como se menciona en la sentencia, es decir, donde participa tanto la solicitante o el solicitante como el propio instituto para recabar pruebas que permitan tener una decisión puntual sobre efectivamente los hechos y la situación en que se encontraba la solicitante. Pero lo puede hacer, digamos, a solicitud en instancia administrativa el ISFAM o como resultado de un trámite de amparo. Bueno, en este caso, las solicitudes se irían planteando de la misma forma que se generó este asunto y en su caso tendrían que acudir al juicio de amparos. Sí. Ahí está el... Es correcto. Sí, no, para dejarlo Claro. muy claro, porque Sí, por supuesto. A lo mejor alguien, ¿no?, que está viendo y que pudiera decir, oye, pues ahora, ¿a dónde me dirijo? Ahora, Claro. o ¿qué se me va a exigir? Se agota la instancia administrativa porque tenemos principio de definitividad en el amparo, un proceso de naturaleza extraordinaria, ciertamente, para defensa de derechos humanos, pero no es posible evitar, este precedente no logra que evite que en el futuro pues se tenga que acudir a instancias jurisdiccionales. Es correcto. Y bueno, pues ya que se resuelva con este criterio, ¿verdad? Exactamente. Roberto Negrete, Cristina Villeda, gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.